Municipio Achocalla, Marcanja, Janiwa, agua potable, Oma Omaja, Uchquite, alcalde de Perepaja, Sawayiwa, cisternas Toquewa, Umaja, Apataski, zonas urbanas, Toquedacar. Nosotros tenemos que ir diario con nuestra cisterna, zona por zona, para poder distribuirles agua. Municipio Achocalla, Marcaja, Janiwa, Oma Omaniquiti, alcalde de Perepaja, Sawayiwa, cisternas Toquequiwa, Uma Apataski, zonas urbanas, Toquenacaru. Lamentablemente, en toda la jurisdicción de Achocalla no tenemos agua potable, no tenemos agua potable. Sí tenemos agua que captamos de vertientes, de filtrantes, a través de construcción de tanques, y pues ni en los distritos tenemos agua potable. Gobierno Municipal Achocalla Marcata Waktaya Wayua Ma Proyecto, Oma Uma Utjaña Pataki, Ucamperusa Munasiwa Pacayactun Cajila millones de bolivianos colque, Ucamasti Municipio Zapaqueja, Haniwa la Cancha y Caspati Acaamtawi, Wakisiwa Gobierno Nacional y Anapt Añapa. Nosotros como municipio hemos preparado el proyecto de preinversión tanto para el distrito 7 de agua potable, distrito 8 y 9, proyectos de agua potable. Pero lamentablemente estos proyectos de preinversión nos han arrojado un monto aproximado de 72 millones de bolivianos. El municipio de Achocalla trabaja en toda su jurisdicción con 7 millones de bolivianos para proyectos, o sea que es nada comparado. Entonces estamos trabajando esto. También ha sido elaborado este proyecto gracias a los hermanos de EPSAS. Se ha presentado para su revisión al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y pues esperamos que la siguiente gestión 2007 podamos coordinar tanto EPSAS, Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y el municipio para su cofinanciamiento, para la estructura de financiamiento. Orakeman Katwa Umaja Absutaspa, Ukatakejap y Suñawa Pujunaka, Ukamata Omauma Puria Ñataki Achocalla Marcanja Casir Marcachirinakaru, Sasau Karanchawayi, alcalde Iripiri. Básicamente hemos pensado perforar pozos en una de nuestras regiones, como es Parcopata. Parcopata pertenece a Chocalla y pues ahí tenemos bastante agua subterránea.